Hola, hola, chicas y chicos, bienvenidos a esta quinta cápsula del curso de cálculo avanzado. El día de hoy vamos a hablar de continuidad en funciones de varias variables y lo voy a dividir en dos cápsulas, les aviso desde ya, ¿sí? En la primera vamos a estar hablando como de los elementos básicos y un poquito introduciendo la noción que vamos a entender de continuidad junto a un par de ejercicios resueltos y otros por resolver. Y en la segunda cápsula vamos a mirar un poco digamos esto separando dos etapas. La primera tiene que ver con la continuidad de funciones que son de varias variables, pero que llegan solo a R, y después vamos a extender la noción de estas funciones que tienen varias variables y llegan también a varias variables, ¿ya? Digamos que no van a ir de Rn a R solamente, sino que van a ir de Rn a Rm, ¿ok? Junto a todos los teoremas y los resultados principales que tengamos que considerar para poder calcular y resolver todos estos ejercicios, ¿ya? Vamos a conversar de esto, ¿sí? A lo largo de este curso, entonces, trabajaremos con funciones de varias variables, es decir, funciones f que a un punto x en un subconjunto omega de Rn le asocian un valor f de x en R a la m, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en funciones como la siguiente. Yo tengo una función que va a tomar un par ordenado en R2 y me lo va a llevar a un trío ordenado en R3. Vamos a tomar un poquito el lápiz por acá, donde básicamente en la primera coordenada que podemos nombrar f sub 1 de x1, x2 vale x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. En esta segunda coordenada que podemos ponerle nombre f sub 2 de x1, x2. Y en la tercera coordenada podemos poner aquí f sub 3 de x1, x2. ¿Sí? Esto es un claro ejemplo de una función que me toma un par ordenado. Por ejemplo, yo podría calcular la función evaluada en el punto, qué sé yo, en el 0,3. Y si yo digo en el punto 0,3, quedaría x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, me sería 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. En la segunda coordenada sería 2 por 0 por 3. Y en la tercera coordenada sería 3 al cubo, obteniendo de esta manera 9, 0, 27. ¿Sí? Y ahí tengo un ejemplo clarito de cómo es una función de varias variables que toma varias variables y llega también al contexto de las varias variables. ¿Ok? Por aquí también tenemos, aquí hay otro ejemplo, si yo tomo esta función y la evalúo en 1,1, obtengo el punto 2,2,1 tal como se puede apreciar aquí. El problema de este tipo de funciones es que son mucho más difíciles de imaginar que una variable. Por ejemplo, yo esta sería como raro, de hecho no puedo graficarla, en el sentido de que yo tendría que tener en un eje dos coordenadas, x, y, que podría ponerlas en un plano, pero no puedo después tomar la imagen y graficarla en R3, porque en el otro eje tendría que tener tres coordenadas más. Entonces, en total, yo tendría que poder graficar esto así como en R5, cosa que evidentemente no podemos hacer, ¿sí? Para intentar aterrizar un poquito más la imagen de lo que será una función, entonces, como no podemos graficarla, que es lo que nos ayuda la gran parte del tiempo, vamos a definir un conjunto que es el grafo de una función, ¿ya? Recibe este nombre porque en algunas dimensiones se puede graficar, solo por eso es que le llamamos grafo. Entonces, si yo tengo una función que está definida en omega, subconjunto de Rn a valores en Rm, su grafo, perdón, es el conjunto de Rn cruz Rm que de alguna manera me guarda estas especies de pares ordenados. Aquí hay una cosa bien importante a considerar, que em, digamos, esto de aquí se ve engañosamente como un par ordenado, pero no olviden que el par x, y, x es un elemento que pertenece a Rn, mientras que y es un elemento que pertenece a Rm. Entonces, si por ejemplo en el caso anterior, donde n valía 2 y m valía 3, esto sería no un par ordenado, sino que sería un vector de 5 entradas, ¿ya? Entonces, lo que vemos aquí es que en este conjunto que es el grafo, yo estoy guardando todos los elementos, de alguna manera, los pares preimagen con imagen, ¿ya? Entonces son todos los x en omega y los y tales que corresponden con la imagen de x, ¿ya? En los casos particulares de n igual a m igual a 1, son los gráficos de plano cartesiano que conocemos perfectamente, y para n igual 2 y m igual a 1 puedo graficarla, y de ahí es que yo tengo el nombre de esta cosa acá, ¿ya? Vamos a revisar algunos, digamos,
dibujo a lo largo del semestre, vamos a estar graficando algunas cosas. Prefiero que dejemos eso para las sesiones sincrónicas para que entendamos bien cómo funciona. Por diversas razones, entonces nos resultará importante estudiar un tipo particular de función, que son las funciones a valores reales, ¿ya? O sea, toman varias variables para calcularse, pero llegan exclusivamente al conjunto real para poder ser un poquito más sencillo su análisis. O sea, son funciones que van de Rn a R estrictamente con m igual a 1, ¿ya? Lo primero que será más sencillo de reconstruir en este contexto son las nociones del límite de una función y su continuidad. A su vez, usaremos para definir ambas nociones las de sucesiones que revisamos en el video anterior, ¿ya? Entonces, la gracia es que, les adelanto un poco, esto se va a tratar de que vamos a construir la noción de límites y continuidad con las funciones llegando a R, y después cuando queramos hablar de Rn a Rm, vamos a decir que una función tiene límite o que una función es continua si es que cada una de sus coordenadas es a su vez una función continua llegando a R, ¿ya? Por eso es que queremos hacer esta definición. Dicho esto, miremos lo que es el límite de una función. Muy en esencia vamos a decir que L es el límite de f cuando x tiende aquí a estrella, si, aquí viene lo trascendental de esta parte de acá. Para toda sucesión x sub n tendiendo a x barra, con x sub n una sucesión contenida en omega, necesito que se cumpla esto, ¿sí? Lo trascendental, y de nuevo, vamos a mirar por acá, es que esto es para toda sucesión x sub n tendiendo a x, ¿ya? Si todas las sucesiones digamos, vamos con un ejemplo. Si yo quisiera calcular el límite cuando x y tiende a 1, 1 de una cierta función evaluada en x, y, lo que yo voy a considerar son todas las sucesiones factibles que tienden a este punto de acá. Por supuesto, todas las sucesiones que tienden a un punto son ilimitadas, no las puedo trabajar una por una, ni mucho menos. Lo que nos va a obligar, digamos, a desarrollar una serie de herramientas para poder calcular estas cosas, pero muy en esencia es muy parecido a lo que tiene que ver en una variable. Recordarán que en una variable esto es lo mismo. Si todas las sucesiones tendiendo a un punto hacen que la función converja a un mismo L, entonces decimos que el límite de esto efectivamente es L, ¿ya? Denotamos esto de esa manera, ¿cierto? El límite cuando x tiende a x estrella de f de x vale L, y esto siempre va a ser similar a la noción que tenemos en una variable con una sutileza muy importante. En Rn, por supuesto, pierde el sentido hablar de tender por la izquierda o por la derecha. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos este teorema que era súper bueno, digamos, que para probar la existencia de un límite de una función, me bastaba con chequear que los límites laterales fueran iguales, porque yo me podía acercar o por la derecha a un punto o por la izquierda? ¿Qué es lo que pasa en el contexto de varias variables? Evidentemente, es que aquí esto se desdibuja. O sea, yo podría, supongamos que mi x estrella es el punto 00, el origen. Yo podría perfectamente tomar una sucesión que parte por aquí, por ejemplo, y se empieza a acercar acá, que es como que me voy acercando por la derecha. Puedo definir algo que vaya por aquí y que se vaya acercando por la izquierda al punto, pero sin ir más lejos, ya puedo pensar en cosas que tiendan al punto así como por arriba. Esto no es una noción que exista, digamos, pero pueden tender por arriba, pueden tender por abajo. Y más todavía, podrían, por ejemplo, tender así de esta manera un poco oblicua, pero además con alguna periodicidad. Podría tender, qué sé yo, ir en una espiral y acercarme al punto. Tengo infinitas formas de acercarme a un punto y tengo infinitas direcciones para hacerlo. Entonces, ya no vamos a tener nuestro espectacular teorema de los límites laterales, pero sí vamos a tener de alguna manera la siguiente noción. Si todos los caminos o todas las formas de llegar al punto me llevan a un mismo límite, entonces ese límite va a existir. Mientras que si yo encuentro un solo camino que me lleve a un límite distinto o un camino que me eche a perder la noción de la función que estoy trabajando, eso va a ser más que suficiente para probar que el límite no existe, ¿ya? Entonces tenemos estas dos, digamos, perdemos los límites laterales, pero ganamos estos otros. Si encontramos un puro camino que nos echa a perder la función, se acabó, no tiene límite. Mientras que para probar que sí tiene límite, de alguna manera hay que chequear que lo hace con todas las sucesiones, ¿ya? Veamos ahora cómo usar esto para reconstruir la noción de continuidad en el contexto que estábamos analizando.
Recordarán la definición de continuidad en una variable, pues es muy similar y esa es precisamente la idea. ¿Se acuerdan que cuando uno habla de continuidad en una variable, uno dice, para que la función sea continua, pido que el límite cuando x tiende a x estrella sea la función evaluada en x estrella? Ahora pedimos exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a pedir que el límite cuando x tiende a x estrella de la función sea exactamente la función evaluada en el punto, ¿ya? Vale decir, la función va a ser continua si es que ocurren estas dos cosas, tres en realidad. Primero, que x estrella pertenezca a omega, que pertenezca al dominio. Segundo, que el límite de la función exista. Y como tercera cosa, le pido que no solo exista, sino que además valga precisamente la función evaluada en el punto. Recordemos que las funciones continuas nos gustan porque son cómodas. Resulta que calcular límites corresponde a llegar y evaluarlas. Ojalá todas las funciones del mundo hicieran eso, ¿cierto? Son varias las que lo hacen, ustedes ya saben, las trigonométricas, las polinomiales, las raíces, las racionales que no tengan problemas en su dominio, todas esas cosas, exponencial, logaritmo, todas esas de ahí son funciones continuas y van a seguir siendo continuas en el contexto de varias variables, pero de alguna manera tenemos que reconstruir la noción en este contexto, ¿ya? Por supuesto que no nos vamos a desgastar diciendo que una función es continua en 1, en 2, en pi, en e, en menos 5, en menos 1000, si es que es continua en todo su dominio, sino que simplemente vamos a decir que si la función es continua en todo su dominio, la vamos a llamar continua a secas, no con el apellido de continua en un punto particular, ¿ya? Miremos un ejemplo. Probemos que esta función de acá es efectivamente una función continua en el punto 0,0. Si se fijan, esta rama de aquí, fuera del punto 0,0, no tiene ningún problema de continuidad o de límites porque yo sé, por el álgebra de límites de una variable, ¿cierto? Que si esto es continuo y esto es continuo y lo divido, buena onda, todo sigue siendo continuo, ¿ya? El único punto donde podríamos tener un problema es en el punto 0, en el punto 0,0, porque nos están parchando con un valor específico de la función para ver qué es lo que pasa, ¿ya? Para resolver este ejercicio, yo necesito primero que recordemos una desigualdad, que en el curso de cálculo diferencial a veces se ve, pero si de todas maneras no la recuerdan, vamos a ocupar una desigualdad auxiliar aquí. La desigualdad auxiliar es la siguiente. Vamos a decir que para todo x, y en R, valor absoluto de x por y es menor o igual a x cuadrado más y al cuadrado. La demostración de esto es bien sencilla, voy a tratar de hacerla muy rápido aquí. La demostración de esto es lo siguiente, partamos de algo que es verdad. Hay algo que es verdad, ¿cierto? Que es que x más y al cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Tengo una expresión que al elevarla al cuadrado sé que me va a quedar positiva. Esto es lo mismo que decir, si yo desarrollo el cuadrado binomio, es que x cuadrado más 2xy más y cuadrado es menor o igual, mayor o igual a 0, ¿verdad? Voy a escribir este 2xy, lo voy a pasar por el otro lado, y esto dice que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual a menos 2x por y. Y esto es lo mismo que decir, por supuesto, que, digamos, x cuadrado, bueno, ya tengo esa primera cosa de acá. Tengo esa primera desigualdad. Hay otra desigualdad que uno conoce, que es que x menos y al cuadrado también es mayor o igual a 0, ¿verdad? Esto me permite concluir entonces que x cuadrado menos 2xy más y cuadrado es mayor o igual a 0. O de forma equivalente que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual a 2xy. Fíjense lo que acabamos de demostrar. La misma cantidad, x cuadrado más y cuadrado, es mayor o igual a la cantidad en negativo y a la misma cantidad en positivo. Acabamos de probar entonces que en realidad x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual a el valor absoluto de 2xy. ¿Sí? Que esto es lo mismo que dos veces el valor absoluto de x sub i, que es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado. De aquí yo concluyo entonces que el valor absoluto de x por y es menor o igual a un medio de x cuadrado más y cuadrado, que por supuesto es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado, porque es como que yo cambié el un medio por un 1 aquí. Y termino demostrando esta desigualdad auxiliar que yo tengo acá.
Me tomo el tiempo de hacer esta demostración porque esta desigualdad es profundamente utilizada en este curso, ¿ya? Así que de hecho la vamos a ocupar ahora en la pizarra para terminar de revisar el ejercicio. Para saber yo si esta función es continua o no, lo único que me queda revisar es qué pasa con el límite cuando x e y tienden a 0, 0 de la función evaluada en ese punto. ¿Verdad? Ya conversamos que en la otra rama es continua por álgebra y composición de funciones continuas. Lo que vale la pena ahora es revisar este límite cuando la variable cuando la variable x y tiende a 0, 0. Esto decía x sub y partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esto de acá, por supuesto que yo lo puedo, y yo quiero probar, me gustaría probar que este límite es 0. Entonces, permítanme calcular esto con valor absoluto. ¿Ya? Valor absoluto, valor absoluto. ¿Por qué hacemos el valor absoluto? Lo hemos conversado en otras ocasiones, pero los valores absolutos son mayores o iguales a 0 de forma gratuita. Y entonces yo puedo decir que esto es lo mismo que el límite cuando x y tiende a 0, 0 de el valor absoluto de x por y, y todo esto sin la raíz, porque acuérdense que la raíz con o sin valor absoluto es lo mismo, porque la raíz se define como la parte positiva. Aquí me encontré el bichito que yo acabo de probar, que es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado. Así que esta desigualdad completa es menor o igual, perdón, esta expresión es menor o igual al límite cuando x e y tienden a 0, 0 de x cuadrado más y cuadrado dividido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Tengo esto como elevado a 1 si quieren, y esta raíz la voy a reescribir. Ustedes saben que esto es lo mismo que escribir esto elevado a un medio. La misma expresión, resto exponente. Esto es lo mismo que límite cuando x y tiende a 0, 0. Me queda el un medio arriba, entonces como que solamente me quedará la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y esto ahora es una maravilla porque yo llego y tomo límite. Aquí estoy. Y esto es 0. Entonces, la expresión que yo tenía originalmente acá, esta de aquí, me quedó mayor o igual a 0 y menor o igual a algo que se está yendo a 0 también. ¿Qué me decía el teorema del sándwich de toda esta cosa de acá? Finalmente, que el límite de lo que está aquí al medio tiene que ser 0, que justamente es la función evaluada en 0, 0. Entonces, acabamos de probar que esta función era continua en todos lados. ¿Sí? Era continua en todos lados menos el origen, por álgebra y composición de continuas. Y en el origen probamos a la fuerza, calculando el límite, que también era continua. Entonces, terminamos concluyendo que la función es continua en todos lados. Volvamos a la PPT para ver cómo avanza esta cosa. ¿Sí? Probamos que es continua en 0, 0 porque calculamos el límite. ¿Qué habría pasado si es que esto hubiera quedado así? Que la función era, si se fijan, la única sutileza entre esta función y la anterior es que esta tenía una raíz y la que yo estoy proponiendo ahora no tiene una raíz. ¿Ya? Fíjense que, hagámoslo aquí muy cortito. Conversábamos anteriormente que basta con que yo encuentre una sucesión que me eche a perder el límite, que no valga lo que yo quiero que valga, para probar entonces que la función no es continua. Necesito una función que tienda a 0, 0 y que yo pueda trabajar de esta manera. Por ejemplo, piensen en la sucesión x sub n y sub n igual a 1 partido n en la primera coordenada y 1 partido n en la segunda coordenada. Si ustedes toman esta función y la evalúan ahí, esto me quedó igual a 1 partido n, que es el x, perdón, esto tendría que ser, vamos, más lento, x sub n por y sub n dividido x sub n al cuadrado más y sub n al cuadrado. Esto es lo mismo que 1 partido n por 1 partido n dividido 1 partido n al cuadrado más 1 partido n al cuadrado. 1 partido n por 1 partido n es 1 partido n al cuadrado. 1 partido n al cuadrado más 1 partido n al cuadrado es 2 partido n al cuadrado. Pasa una cosita acá, se cancelan los n y esto me entrega como resultado un medio. Me dio un medio.
¿Cuánto quería yo que me diera? 0. Entonces, descartado. Esta función no es continua en el punto que yo quería. Si quieren salir de dudas, piensen en esta otra sucesión, que es casi la misma. Es 1 partido n en la primera coordenada y menos 1 partido n en la segunda coordenada. Esto también tiende a 0, 0. Y ustedes cuando calculen no les va a dar un medio, les va a dar otra cosa que tampoco es 0. Entonces, recontra que esta función no es continua en el punto. ¿Se entiende la idea? Eso es todo por esta primera parte de la cápsula. Les dejo este ejercicio propuesto que me gustaría revisar de forma sincrónica con ustedes. Estos ejercicios me gustan porque, como dice ahí arriba, son sacados de una prueba de hace 2 años atrás, de la misma universidad, ¿ya? Para que lo vayan trabajando y vamos viendo cómo anda esta noción de continuidad. Terminamos con esta primera parte entonces. Los espero en la próxima cápsula cuando ya hayan trabajado esto. Que estén muy bien.